Ay, Guillermo Ornelas está aquí, el encargado de Dirección Regional Noroeste, el INEGI. ¿Cómo se perciben las...? Bueno, está... ¿De qué se trata? Porque hoy también hace un resumen del Imparcial interesante. Empresarios colocan a Sonora en 7º lugar por corrupción. ¿También es eso? ¿Por ahí nos vamos? Pues sí, Luis Alberto, esta encuesta... Bienvenido. Bueno, buenos días. Lo que mide es la calidad regulatoria, es decir, evalúa los trámites gubernamentales y también explora una parte de las vivencias, de las experiencias en materia de corrupción de las empresas. Porque hay otra encuesta, la ENSIC, que lo evalúa desde el punto de vista del ciudadano. Eso lo evalúa desde el punto de vista de las empresas. ¿Qué dicen los empresarios acerca de los trámites? ¿Cuánto les cuesta la tramitología? ¿Y qué vivencias han vivido y cómo perciben la corrupción? Bien, ¿cómo se percibe? ¿Pero sí le dan ese lugar, 7º lugar en corrupción? Pues es que depende de cómo qué estén evaluando. La mayor parte, en donde estamos, digamos, en los primeros lugares, es en el gasto por empresa, más que en la percepción de la propia corrupción, aunque en los datos son preocupantes. Estamos en 5º lugar en el costo por empresa que dedican a los trámites, a los puros trámites. Si hablamos en materia... ¿Qué año es esto, Perme? 2016, el año pasado. 2016. Levantamos a finales del año pasado y el día de ayer se dieron a conocer los resultados. Si hablamos de corrupción, bueno, pues ya es otra la percepción. Se evalúa los costos de la corrupción y las experiencias de la corrupción. Y sí, en materia de corrupción, Sonora presenta, digamos, que un comportamiento sobresaliente en términos negativos con respecto a los promedios nacionales. Por ejemplo, en Sonora hay en víctimas 1,252 víctimas por cada, empresas víctimas por cada 10,000. Mientras a nivel nacional son 6. Perdón, son 561,000 por cada 10,000. Entonces, si comparamos... 561 dirás. 561 por cada 10,000 a nivel nacional. Y en Sonora 1,252. Y en Sonora 1,252 por cada 10,000. Si ves, ¿a qué se refiere? Son significativas. ¿Víctimas de qué? De corrupción, de lo que preguntabas. En este punto, las víctimas de corrupción son... la tasa es mucho mayor. No, obvio, pero ¿qué tipo de corrupción? Bueno. ¿Son usuarios, son empleados como usuarios? Nosotros preguntamos si la empresa tenía alguna vivencia en corrupción cuando hizo algún trámite. Y siempre que el servidor público haya ofrecido acotar algún servicio, algún premio, alguna remuneración extra, no evaluamos cuando el empresario incita. Evaluamos nada más cuando digamos que son víctimas, cuando se lo propone algún servidor público. Y en los actos también estamos muy por arriba del nacional. En los actos de corrupción, nosotros a nivel nacional tenemos una tasa de 3,000 actos de corrupción por cada 10,000 empresas a nivel nacional. 3,000. Si hablamos a nivel estatal, son 24,000 actos de corrupción por cada 10,000 empresas. Entonces las diferencias son significativas. A ver, son a nivel nacional 3,000. Son 3,000 por 3,000 actos de corrupción calculado por cada 10,000 empresas. Y a nivel Sonora. Y a nivel Sonora 24,000 por cada 10,000 empresas. Obviamente había que diferenciar el tipo de empresas que hay en el sur del país con las de esta región. Pues en el sur del país la mayor parte son micronegocios, son changarros relativamente pequeños. Y en la parte norte y noroeste pues son empresas más constituidas, más formales, que tienen más requisitos. También hay que verlo en esos efectos de comportamiento. ¿Qué nos deja esto? A ver, porque si son datos duros, y ojo, son 2016, se juntó también. ¿Cómo se perciben entonces las empresas sonorenses en el marco regulatorio respecto al logro de sus objetivos que estamos haciendo? ¿Qué tipo de actos son para diseccionarlos? Por ejemplo, son aquellos eventos, por ejemplo, que te piden para agilizar un trámite, para conseguir un crédito, para garantizar que entres a alguna licitación, ese tipo son más de 30
eventos que evaluamos. ¿No los traes diseccionados, sí? Sí, hay algunos, digamos, entre los más importantes o los más relevantes y los que los empresarios mencionan como más frecuentes es para agilizar trámites, para evitar inspecciones. Ya ves que hay inspecciones de salud, inspecciones de protección civil, por ejemplo. Para evitar multas también, obtener licencias y ganar contratos. Estas son, digamos, que las 5 más frecuentes. La más común es la primera, para agilizar trámites. El 72% de los actos de corrupción que viven las empresas son para este efecto. Ojo, son datos 2016. Esto nos colocaría en que el 5º lugar nacional por qué tipo, porque si es más bajo todavía. El Imparcial saca 7º. Empresarios colocan el Sonora en 7º lugar por corrupción. Aquí estaríamos con dice el 86% de los encuestados en entidad. Para el ejercicio que por primera vez se realiza el INEGI en el país, percibieron que los actos de corrupción durante 2016 fueron frecuentes o muy frecuentes por parte de empleados de dependencias del gobierno. Ese es un dato duro y muy fuerte. Sí, mientras a nivel nacional los actos de corrupción, bueno, el 82% de las empresas consideraron que estaban sujetas o habían vivido actos de corrupción. En Sonora es el 86%. Y en Hermosillo en particular el 88%, poquito más. Esto también es característico de las partes urbanas, donde hay más urbanización, donde hay más procesos de urbanización, pues también se dan más esos procesos de corrupción. Oye, a ver, no sé si Memo esté escuchando, pues se cayó la línea, ¿todavía estamos sin teléfono? Para ver si lo podemos meter, porque sí, el dato está muy fuerte al respecto. Es decir, el dato está muy, vamos a decirlo, impactante, hablaría de una cultura, ¿verdad? Una cultura desde el gobierno que prevalece a la hora de los trámites, a la hora de las licitaciones, a la hora de las visas, a la hora de las inspecciones. ¿Se les pide que mochada o se les pide cómo? Sí, nosotros preguntamos si había... ¿Qué tipo de ilícitos? Si el servidor público había pedido algún premio, algún regalo, alguna prebenda, algún ingreso adicional. También hay que pensar que las sociedades más urbanizadas pueden ser también más críticas, ¿no? Si hablamos de una Ciudad de México, si hablamos de un Sonora, si hablamos de un Baja California, también los industriales y los en general los empresarios tienden a ser más críticos que los de otras regiones. También hay que evaluar en ese sentido, claro. Que eso es positivo, ¿no? Bueno, pues sí, las empresas, ¿qué opinan de las cargas administrativas que tienen que asumir para cumplir con este marco regulatorio vigente? Que es ahí donde se pervierte. Sí, la Comisión Nacional Regulatoria tenía interés en particular para ver cómo se percibe, porque la carga regulatoria no debe ser tan onerosa. Es decir, las empresas deben transitar sin tener tantos tropiezos. Se supone que no debe ser una carga tampoco económica, un lastre económico para las empresas, pero el 20% de las empresas consideró a nivel nacional que era una carga y en Sonora el 21%. Estamos hablando de poco más de 20,000 empresas en Sonora que opinan que la parte regulatoria, el marco regulatorio, las leyes, las inspecciones, los trámites, los permisos, las normas, son un sobrepeso para las empresas. El 42% también consideró de que no ha mejorado entre 2015 y 2016, que es lo que se evaluó. Es la primera vez que se evalúa, no tenemos otra encuesta anterior para ver la evolución. Esperemos que en 1 o 2 años nos pidan la siguiente encuesta para ver si esto ha mejorado o no. Y esto también en términos, Luis Alberto, en términos de gasto, pues es también muy grande. No todas las empresas lo identifican que tienen un costo las sobreregulaciones, pero las que las identifican es muy grande el peso que cargan sobre sus hombros las empresas en la carga regulatoria. Por ejemplo, se calcula que a nivel nacional son 115.7 billones de pesos lo que les cuesta a las empresas tener ese peso para atender al marco regulatorio. Seguramente no puede llegar a cero. ¿A nivel nacional? ¿A nivel local, perdón? A nivel Sonora, 3.5 billones de pesos.
y en Hermosillo 1.2 billones de pesos. Solamente fue evaluada la ciudad de Hermosillo como ciudad, es la única en la entidad. Por eso no hay datos a nivel, digamos, de los demás municipios. En el gasto por empresa, aquí es donde te platicaba que sí tenemos el quinto lugar nacional. A nivel nacional, el cargo por empresa para sostener todo el modelo regulatorio son de 48,000 pesos y en Sonora de 62,000 pesos. De cualquier manera, pues hay una diferencia significativa entre el promedio nacional. ¿Ese para qué sería específicamente? Para atender todos los gastos de inspección, hacer los arreglos, cumplir con las normas ecológicas o estándares habitacionales o lo que le pida gobierno. Gastos burocráticos, entonces, Sí, de operación de empresas o cómo. Así es. No es propiamente la operación, es para atender las necesidades regulatorias, sean sanitarias, sean de protección civil. Son 68,000 pesos. 62,000 pesos. Son 62,000 pesos. Para Pero son regulatorias, especies administrativas, ¿no? Sí, de alguna manera. Ajá. Por empresa. Ajá. ¿Y el nivel, la media a nivel nacional? Es de 48,000 pesos. Sigue En siendo términos muy caro. cerrados. Sí, siguen siendo diferencias muy, muy fuertes. Estamos ahí muy interesante, la verdad, todos los datos que nos estás dando. ¿Qué otros datos traemos? A ver. Sobre el ambiente de confianza, porque también la confianza, digamos que es el cemento que pega los ladrillos de los negocios. Y aquí, pues, en general México sale, y en Sonora en particular, que hace trabajos de negocios en un ambiente de confianza. Bueno, estoy hablando en Sonora del 85% de las empresas que trabajan en un ambiente de confianza. No sé tú como empresario si eso sea alto o bajo, pero el 85% trabaja en un ambiente de confianza. Pues una escala de 100, sí. No. Ok. ¿Y eso es con la media nacional? 78%. Ahí sí estamos mejor. Estamos mejor. Y en Hermosillo un poco mejor, el 94% de las empresas trabajan en un ambiente de confianza. ¿A qué se refiere con confianza? Con que, digamos que con los demás empresas y con los usuarios en general de los servicios trabaja de manera a gusto. Muy poco se va tienen pendiente de cobranza que no pueden solucionar y también muy poco se va a litigios. No obstante, creo que con algunos datos del Supremo Tribunal de Justicia, una buena carga de lo que tiene el Supremo Tribunal de Justicia son juicios mercantiles. Somos buenos para pelear en términos mercantiles los sonorenses. Pero no obstante, en general, no como sociedad empresarial, digamos, en Sonora, no tenemos muchos problemas en términos de esa confianza que nos tenemos. Solamente el 21% acude a tribunales de los negocios. Los tribunales porque no pueden arreglar sus problemas. Bien, ¿ya estamos con el teléfono bien? No, todavía. ¿Sigue el teléfono? ¿Traes problemas con tu teléfono también, Guillermo? No. ¿No? A ver, qué raro. Bueno, la línea, me dicen que hay problemas con la línea Telcel, no sé cómo está la gente por ahí, pero sí está muy importante lo que me está diciendo por acá Guillermo Ornelas, porque la corrupción costó a 1.600 millones de pesos a empresas en 2016. ¿Esto es a nivel nacional o estatal también la cifra de 1.600? Porque ya entre tantas cifras estoy un poco ahí... Sí, ajá. ¿Respecto a qué? A la de la corrupción de las empresas. En la corrupción había dos datos, uno a nivel nacional y otro a nivel de Sonora. Hablábamos que a nivel nacional 561... No, sí, pero los costos. Es decir, los costos. No, de los costos. 1.600 millones de pesos. ¿Esa cifra es global? Sí, así es. El costo que te di de la corrupción le cuesta a nuestro país 1.6 millones. Ajá. ¿Cuánto es la globalidad en Sonora? ¿Mande? ¿De Sonora cuánto? No hemos calculado, habría que calcular, porque en Sonora tenemos una tasa de víctimas más alta, pero los costos son más bajos en cuanto a la corrupción. Digamos que tenemos más víctimas, más casos en promedio, pero los costos son más bajos. Mientras que a nivel nacional a una empresa los gastos de corrupción en promedio le salen en 12,000 pesos cerrados, digamos, hablando en términos cerrados, en Sonora en 4,700. ¿Los gastos promedio. ¿Los gastos de corrupción.
y los promedios a veces se engañan, ¿no? Entonces, Que volvemos a lo mismo, trámites, servicios. sí, así es. Toda esa información. Bueno, el monto de unidades económicas de víctimas de corrupción y su costo promedio. El costo promedio en materia de corrupción a nivel nacional, lo que le cuesta a cada empresa los actos de corrupción son, en el 2016, porque no tenemos otro referente, son poco más de 12,000 pesos. Ah, y a nivel local 4,000. Y a nivel local 4,700. Ujú. Ajá. El nivel de satisfacción de las empresas con los servicios públicos, por ejemplo. Que Ahí también pues, trae eso, ¿verdad? tenemos, sí, aquí las empresas evalúan los servicios públicos y digamos, comparando con a nivel nacional, en algunos los puntuamos más bajo y otros más alto. Por ejemplo, ¿dónde puntuamos más alto que el promedio nacional? En recolección de basura, en agua potable y drenaje y alcantarillado, generalmente pues ahí andamos con los promedios nacionales. Donde nosotros, como Sonora, los empresarios calificaron más bajo los servicios, es en alumbrado. Mientras a nivel nacional el 37% está satisfecho, que de cualquier manera es muy bajo, en Sonora el 28% solamente califica como satisfactorio los servicios de alumbrado. Más para abajo, calles y avenidas. Solamente el 30% de las empresas sonorenses califican como bueno este servicio. En carreteras libres el 28%, ya está más castigado, y la policía, que generalmente esa es una tendencia muy difícil de quitar, solamente el 24% de las empresas califican satisfactoria la actividad policial. Eso es en los servicios públicos, pero también evaluamos los servicios de infraestructura, el internet, la telefonía celular con la que ahorita tenemos problemas, la telefonía fija. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo está? Donde tenemos mejores referencias es en telefonía fija, que es la que menos importa porque es la que ya se estancó y la que tiende a dejarse. La telefonía móvil, 64% de las empresas están satisfechas con el servicio. En términos positivos, si lo vemos en términos negativos, todavía hay mucho que recorrer. El Internet, 62% de las empresas califican como bueno el servicio de Internet. ¿El cuánto, perdón? 62%. Todavía es muy bajo, aunque sean arriba del promedio nacional. Las carreteras de cuotas, eso sí, solamente el 26% de las empresas calificaron positiva las carreteras. Ojo, todo este estudio es para empresas, ¿no? Todo es para empresas, más bien. Y también combustibles es muy castigado, solamente el 29%. A lo mejor tiene que ver también con los efectos de los incrementos de precios y otros factores, ¿no? ¿Cuál sería entonces el resumen? ¿Hay una reprobación de los empresarios a Sonora por lo que veo? ¿O cuál es lo bueno y lo malo de todo esto? Pues como que hay claroscuros. Sí, ¿verdad? Porque veo cosas, por ejemplo, hay un nivel de confianza, Así el 85% a nivel estatal de las empresas que se sienten bien en su desarrollo, el 74% es nacional, estamos por arriba aquí en nuestro estado, no se diga en Hermosillo, 94%, pero hasta ahí, ¿no? Ajá. En términos de corrupción, estamos, digamos que en las tasas de víctimas digamos, de actos de corrupción, estamos muy arriba de los promedios nacionales. Ese sí lo que me preocupa, es decir, lo que preocupa. Había que calcular cuánto... 1,252 víctimas por cada 10,000, me dijiste, ¿no? Sí, así es. Mientras ajá. que a nivel nacional es 560 por cada 10,000. Así es, ¿Sí? ajá. Ahí Muy hay bien. una diferencia abismal. Y en actos de corrupción, 3,000 actos de corrupción por cada 10,000 a nivel nacional, y en Sonora 24,000 por cada 10,000. Se me hace muchísimo eso. Sí, porque así es es. proporcionado. Y te refieres a todos los actos de corrupción de licitaciones, trámites, todo lo que envuelve. Claro, ajá. Se me hace muchísimo en verdad. Y había que evaluar también, digamos que a las propias estados en términos de las características. Aquí el mercado laboral es más formal, más pujante, más exigente. A diferencia, si digamos que vemos el desarrollo empresarial en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco. Entonces también las sociedades del centro y de esta parte tienden a ser más críticas en general. Muy bien. Pues conclusión
conclusión. Y lo bueno de todo esto, ¿cuál es? A ver, para aterrizar, para cerrar ya, porque en sí, en verdad, son datos fuertes ahí, los que traemos. Pues nuestras conclusiones solamente son en términos informativos, no hacemos evaluación directa. Sí, por eso, la conclusión en términos informativos. Que tenemos una medición incipiente del proceso de corrupción. Es la primera vez que lo medimos en empresas. El 20% considera que, de las empresas consideran que la parte regulatoria es un dique. Todavía los procesos de cálculo son incipientes. El gasto por empresa para los efectos regulatorios son relativamente muy altos a nivel nacional y muy altos de Sonora con respecto al nacional. Seguramente ahí las autoridades en la materia tienen mucho tramo que recorrer y un buen ambiente de confianza entre las empresas y algunos datos preocupantes en materia de corrupción. De corrupción. Y el quinto lugar, porque el CEP, ojo ahí nomás. En el gasto por empresa en materia de la calidad regulatoria, de la mejora regulatoria. Empresa, es decir, por trámite, ¿no? Por trámite, pues, lo que le cuesta a las empresas como carga adicional. Por carga regulatoria, carga administrativa. Así es, ajá. El quinto lugar nacional. Uy, ¿cómo hay que trabajar? Yo creo que en Contraloría. Sí, hay trámites municipales, estatales y otros federales. También había que, a lo mejor en un momento, distinguir cuáles son de quién. ¿Lo distingue? ¿No lo distingue? Sí, bueno, las bases de datos lo permiten. Si quieren, hacemos una exploración para hacer una disección más detallada de estos datos. ¿Lo tienes por ahí o no? No lo tengo a la mano. Ajá, había que hacer mucho trabajo con análisis de datos, con la minería. Bueno, te lo encargo mucho porque sí es importante, porque lo bueno, un nivel de confianza en las empresas para trabajar por encima de la media, ¿sí? Sí, así es. Lo malo, quinto lugar nacional en carga administrativa, pues, ¿no? Vamos a decirlo, de las mismas empresas. Así es. En trámites, más bien, ojo, en trámites que tiene que ver, para cerrar, ¿me puedes repetir los trámites administrativos que es? Bueno, yo entiendo, es tramitar servicios, licencias. Exactamente, inspecciones, trámites, normas, o sea, el apego a normas. En trámites operativos, ¿puede ser? Sí, así es, ajá. Pero de los que están en la parte regulatoria para las empresas, que tienen que cumplir ante el SAT, que tienen que cumplir ante el municipio, ante las diferentes instancias de salud, de protección civil. Muy bien, pues te agradezco mucho, Guillermo. La verdad estoy tratando aquí de hacer estos datos muy, pero muy interesantes, porque el sonorense lo que está pagando, nomás déjame, son 67,000 pesos de trámites locales. Y a nivel nacional, ¿me puedes repetir? Es que son tantos datos. Sí. 67,000, mira, ves, ni tú te los no, ni tú te los grabas. Inconmensurable. El gasto por empresa a nivel nacional son de 48,800, digamos. 48,800, y el sonorense 76,600. 76,600. Sí. ¿Ves? Es que 600, ¿no? Muchísimo. Sí, muchísimo. Es muchísimo. Bueno, lo bueno entonces de Sonora es el nivel de confianza que hay para trabajar, pero seguimos siendo muy burocráticos al respecto.